Ah, el mío puede ser. Ah, perdón, No debe ser perdón, tío. Víctor. Eh, Chicos, entonces, repito, no les vamos a enseñar a operar con polinomios porque eso ustedes ya saben hacer. Sí vamos a ver algunos conceptos previos que son importantes recordarlos o definirlos, digamos. Y así que vamos a ir esta primera parte bastante rápido, chicos, bastante rápido, porque, insisto, estos conceptos la mayoría de ustedes lo conocen. Después, cuando empecemos ya con temas novedosos para ustedes, con temas nuevos, con temas que ustedes no han visto en la secundaria, ahí vamos a ir un poquito más despacio. Pero por ahora vamos rápido, arrancamos rápido, chicos, no tenemos que perder tiempo. Bien, empezamos. ¿Cómo se define el polinomio? Antes de la definición, los polinomios que nosotros vamos a estudiar van a ser polinomios de una sola indeterminada, es decir, de una sola variable, o si quieren, de una sola letra. Y esa variable o esa indeterminada va a ser x. ¿De acuerdo? Entonces, un polinomio, que lo vamos a denotar de esta forma, p de x, se define de la siguiente forma. O tiene esta forma, un polinomio p de x. Bien. Entonces, p de x es igual a sub n por x elevado a la n, más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1, más a sub 2 por x elevado al cuadrado, más a sub 1 por x a la primera, más a sub 0 por x a la 0. Acá tengo que asumir, en ese último término, tengo que pensar que acá tengo, junto a sub 0, un x elevado a la 0. Junto a sub 0 tengo por x elevado a la 0, que no se suele escribir, que no tiene sentido, que no tiene significado escribir este x a la 0, porque x a la 0 es igual a 1. Entonces, a sub 0 por 1 es a sub 0. Por eso no se suele escribir. De todos modos, recalco esto para que ustedes puedan determinar el grado de este último término. Y sepan que el grado de este término es de grado 0. Término que se llama término independiente, ¿no? Acá tiene la expresión de un polinomio en forma reducida, expresada en términos de sumatoria. Pero en realidad dice exactamente lo mismo que esta expresión, ¿no? Esta expresión es la misma. Si yo desarrollo esta sumatoria, obtengo este polinomio. Bien, hablemos un poquito del polinomio. Vamos a decir que este polinomio está expresado en forma desarrollada. Que quede claro eso. Está expresado en forma desarrollada y en forma genérica. Bien. Fíjense que es un polinomio que está ordenado en forma decreciente, ¿sí? De tal manera que el primer término es el término de mayor grado. Y n indica el grado del polinomio. Fíjense que el exponente en cada uno de los términos, otra cosita que hay que tener en cuenta, que el exponente de la potencia en x coincide con el subíndice de a. Los a sub i, a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1 y a sub 0 se llaman coeficientes del polinomio. ¿Está claro? Bien. El primer término, si el polinomio está ordenado en forma decreciente, el primer término, a sub n por x elevado a la n, se llama término principal, así lo vamos a llamar. Es decir, el término de mayor grado es el término principal. Y siempre vamos a estar mencionando al término principal, también vamos a mencionar al último término que se llama término independiente, que se simboliza de esta forma, a sub 0. Vamos a estar hablando también del coeficiente del término principal, que se llama coeficiente principal. ¿De acuerdo? Todos estos elementos que estoy mencionando del polinomio p de x expresado en forma desarrollada, es importante que ustedes lo tengan claro, porque más adelante yo voy a hablar del coeficiente principal, voy a hablar del término independiente, voy a hablar del término principal, y ustedes tienen que saber de qué se trata. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Si el coeficiente principal es igual a 1, el polinomio se llama polinomio mónico. ¿Está claro? Repito, si el coeficiente principal es igual a 1, el polinomio se llama polinomio mónico.
Ahora, si todos los coeficientes, ¿sí? Si todos los coeficientes del polinomio son números complejos, entonces vamos a decir que el polinomio es un polinomio con coeficientes C. Es decir, el polinomio pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes complejos. Así se lee esta simbología, C de X. De la misma forma, si todos los coeficientes del polinomio son números reales, entonces vamos a decir que el polinomio es un polinomio que pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes reales. Y en forma genérica lo vamos a expresar de esta manera. Si todos los coeficientes pertenecen acá, este simbolito, chicos, ¿sí? Este simbolito, representa en forma general a cualquier conjunto de números que ustedes conocen. Podría representar de pronto el conjunto de los números complejos, el conjunto de los números reales, al conjunto de los números racionales, enteros, naturales, etc. Y este conjunto es el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en K, en este conjunto. Bien, sigamos. Tenemos tres ejemplitos acá, tres polinomios, el polinomio S, el Q y el R. Hablemos un poquito del primer polinomio, el polinomio S. Fíjense, es un polinomio ordenado en forma decreciente. El primer término es el término principal. El grado del término principal indica el grado del polinomio. 3 es el coeficiente principal. 3, el coeficiente que se encuentra en el término principal, es el coeficiente principal. Y en este caso particular, es decir, en el polinomio S de X, es A sub 3 el coeficiente principal, y vale 3. Fíjense que es un polinomio, como dije, ordenado en forma decreciente e incompleto. Este polinomio está incompleto, falta el término de grado 1. Recuerden que cada término tiene un grado, el polinomio, y está dado por el exponente de la potencia en X. Por ejemplo, este término, este segundo término en el polinomio P de X genérico, es de grado n-1. Este es de grado 2, coincide con el subíndice del coeficiente. Este es de grado 1, coincide con el subíndice del coeficiente, y este es de grado 0, como ya dijimos. Entonces este término es de segundo grado y está faltando el término de primer grado. Y si necesitamos por algún motivo completar el polinomio, ustedes saben hacerlo. ¿Cómo se completa? Se completa con más 0 el coeficiente, x a la, en este caso a la primera, porque falta el término de primer grado. Por algún motivo vamos a tener que completar el polinomio, por ejemplo, para aplicar la regla de Ruffini. Es necesario. Para dividir, aplicando la regla práctica, no es necesario, pero es recomendable que completen el polinomio. Debe estar ordenado en forma decreciente y en lo posible completo. Para resolver las otras operaciones, no tanto, ¿no? No hace falta. Bien. Veamos los coeficientes del polinomio S. Miren, 3 menos raíz cuadrada de 5 y 1. Este polinomio S tiene todos sus coeficientes reales. No puedo decir que son los coeficientes enteros, porque acá yo tengo menos raíz cuadrada de 5, y menos raíz cuadrada de 5 no es un número entero. Tampoco puedo decir que S de X es un polinomio con coeficientes racionales, porque fíjense que este coeficiente es un número irracional. Entonces, S de X pertenece a este conjunto, al conjunto de los polinomios con coeficientes reales. Veamos el polinomio Q de X, un polinomio de quinto grado, está ordenado en forma decreciente, faltan varios términos, acá no, el término de cuarto grado, el de tercer grado, el de primer grado. Miren, este es el término principal, el término de mayor grado, y todo este número, un número complejo, es el término independiente. Este sería el A sub 0, y este menos 3i sería el A sub
5. El A sub 5, el coeficiente principal. ¿Ya, chicos? Bien. Veamos los coeficientes. Menos 3i, 3, 1, menos 4i. Son números complejos. Entonces, este polinomio q de x pertenece a este conjunto. Al conjunto de los polinomios con coeficientes complejos. ¿Está claro? Bien. Vamos con algunas cuestiones más, con algunos conceptos más. El grado de un polinomio, que lo vamos a representar simbólicamente de esta forma. Esto se lee el grado del polinomio p de x. Ustedes saben calcular el grado. Lo estábamos repasando. Ustedes en la secundaria aprendieron una definición que decía el grado de un polinomio es el grado del término de mayor grado. La definición acá, o la idea, el concepto sigue siendo el mismo, chicos. Acá tienen una definición muy parecida. El grado de p de x es el mayor entero y recuerden que es el coeficiente y el exponente. ¿Sí? Y representa el coeficiente y al exponente. Entonces, el grado va a ser el mayor exponente, de tal manera que el coeficiente que acompañe a esa potencia con mayor exponente sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Definición. ¿Sí? Pero la idea, el concepto es el mismo que ustedes manejan. Por ejemplo, el grado del polinomio s de x es 3, como ya lo dijimos. El grado del polinomio q es 5. El grado del polinomio r es 4. Vamos a otro concepto. Si todos los coeficientes, es decir, si todos los a sub i son iguales a 0, el polinomio se llama polinomio nulo y se representa simbólicamente de esta forma. Así lo vamos a llamar al polinomio nulo. Al polinomio n lo vamos a llamar polinomio nulo. Bien. ¿Qué pasa con el grado del polinomio nulo? Nosotros vamos a acordar que el grado del polinomio nulo no existe. No tiene grado el polinomio nulo, aunque hay otros autores que opinan que el grado de un polinomio es -1, otros que el grado de un polinomio, del polinomio nulo, perdón, es infinito. Nosotros vamos a acordar que el grado del polinomio nulo no existe. Otro concepto. Si p de x, si el polinomio p de x solo tiene el término independiente, ¿sí? Solo tiene a sub 0 el término independiente, obviamente con ese a sub 0 distinto de 0, entonces a ese polinomio lo vamos a llamar polinomio constante, ¿sí? Y el grado del polinomio constante es de grado 0. Por ejemplo, el polinomio t de x igual a 15, igual a un número real, ¿sí? Igual a un número, podría ser también un número complejo, ¿no? Entonces, t de x igual a 15 es un polinomio constante. Y el grado de ese polinomio es de grado 0. ¿Ya, chicos? Vamos avanzando. Otros conceptos. Igualdad de polinomio. Dado dos polinomios p y q, los polinomios p y q son iguales si, solo si, los coeficientes de los términos de igual grado son respectivamente iguales. El concepto de igualdad es súper sencillo, chicos. Por ejemplo, tienen dos polinomios acá, el polinomio p, que es este polinomio, y el polinomio q. Entonces, estos polinomios van a ser iguales si los coeficientes de los términos de grado 2 son iguales, si los coeficientes de los términos de primer grado son iguales, y si los términos independientes también son iguales. Fácil el concepto. Evaluación de polinomio o especialización de polinomio. Así deben haber leído la teoría. Especialización o evaluación de polinomio. También es un concepto que ustedes conocen. Lo han estudiado en el secundario. Y ustedes lo han estudiado como valor numérico de un polinomio. ¿Me están escuchando? Valor numérico. Y saben cómo calcular el valor numérico de una expresión algebraica o particularmente de un polinomio. ¿Qué se hace? Se reemplaza, eso aprendieron en la secundaria, el profesor ha dicho así, se reemplaza a la letra
que figura en el polinomio por un valor determinado. Se hacen los cálculos y se obtiene el valor numérico. Eso dice exactamente esta definición. Sean un polinomio P y un número B, se define la evaluación de P o el valor numérico de P, ¿sí? Para X igual a B, como el número que se obtiene al reemplazar la indeterminada o la variable X por ese número B y efectuar los cálculos indicados en el polinomio P. Exactamente lo que ustedes han aprendido en el secundario. Nosotros vamos a llamar al valor numérico la evaluación del polinomio para un valor determinado de X o la especialización. Pero sepan que se trata del valor numérico. Por ejemplo, tenemos el polinomio P de X, que es un polinomio de segundo grado, está ordenado en forma decreciente, término principal, coeficiente principal, término independiente. ¿Sí? Entonces, me piden que calcule el valor numérico o evalúe el polinomio para X igual a 2. Ese es el valor que me están dando. Entonces, ¿qué debo hacer para encontrar el valor numérico del polinomio P cuando X vale 2? Reemplazo en el polinomio, es decir, en X, reemplazo a X por 2. Entonces, escribo P de 2, esto se lee el valor numérico de P para X igual a 2, ¿sí? Va a ser igual a 3 por el valor de X, que es 2, al cuadrado, menos 4 por el valor de X, que es 2, más 1. Separo en términos, resuelvo todas las operaciones indicadas y encuentro el valor numérico de P de 2, ¿sí? Del polinomio para X igual a 2. Entonces, el valor numérico o la evaluación del polinomio para X igual a 2 es igual a 5. ¿Está, chicos? Concepto que ustedes conocen. Seguimos, vamos avanzando. Ahora vamos a ver las operaciones, pero no les voy a enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, como dije al comienzo de la clase, porque eso lo saben ustedes. Simplemente vamos a definir y vamos a enunciar algunas propiedades. Suma entre polinomios. Dado dos polinomios P y Q, ¿sí? Se define la suma entre estos dos polinomios como otro polinomio P más Q, que se obtiene sumando los términos de igual grado. Esa definición también se la dio el profesor de secundaria. Por ejemplo, tengo el polinomio P, tengo el polinomio Q, y para sumar P con Q, sumo los términos semejantes. 2x al cuadrado menos 4x cuadrado, que me da menos 2x cuadrado, los términos de primer grado, los términos de grado 0, los términos independientes, y obtengo el resultado. Ahí está. ¿Está? Repito, chicos, ustedes saben sumar. Vamos a la resta. ¿Cómo se define la resta del polinomio? Vamos a definir de la misma forma que definimos resta o diferencia entre números complejos o entre vectores. Entonces, dado dos polinomios P y Q, la resta entre P y Q se define como la suma entre el primer polinomio y el opuesto del segundo polinomio. Y de esta forma, ustedes aplicando esta definición, ustedes restaban polinomios en la secundaria. Por ejemplo, si tenían que restar el polinomio P, acá tengo el polinomio P, con el polinomio Q, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? Cambiaban el signo de todos los términos del segundo polinomio. Eso les decía el profe. Para restar, perdón, el polinomio P con el polinomio Q, les decía, sumen el polinomio P con el polinomio Q cambiado de signo. Es decir, a todos los términos del polinomio Q le tenían que cambiar el signo. Lo que estaban haciendo era sumar P con el opuesto de Q. Por ejemplo, si yo tengo el polinomio P, ¿sí? Y le resto con el polinomio Q al polinomio P, que está allí, le voy a sumar el opuesto de Q. Es decir, cambio el signo de todos los términos del polinomio Q y sumo a ambos polinomios. Y de esa forma obtengo la diferencia entre P y Q, o la resta entre P y Q. Bien, dos consideraciones a tener en cuenta.
que tiene que ver en el inciso A con el valor numérico de un polinomio. Veamos lo que dice. El valor numérico, ¿sí?, de la suma de P y Q para X igual a B es igual al valor numérico de P para X igual a B más el valor numérico de Q para X igual a B. ¿Claro? Prueben ustedes con algún ejemplito, ¿sí? La demostración está en la teoría, pero prueben ustedes con algún ejemplito y van a ver que esto se cumple. Lo mismo pasa con la resta. P menos Q de B es igual a P de B menos Q de B. ¿Qué pasa con relación al grado de la suma o de la resta de dos polinomios? El grado de la suma de P con Q o la diferencia de P con Q, a esto sí prestenle atención, es menor o igual al máximo de los grados entre P y Q. Veamos, a ver. P más Q es este polinomio, ¿sí? P más Q. ¿Cuál es el grado? El grado es 4, es un polinomio de cuarto grado. El grado de P es 2, el grado de Q es 4. ¿Cuál de estos dos polinomios tiene mayor grado? El polinomio Q. Entonces, el grado de la suma entre P y Q tiene que ser menor o igual al grado de Q. Eso es lo que me está diciendo esta relación, esta simbología, ¿sí? Bien, seguimos avanzando, chicos. Tenemos que ir, como les dije hace un momentito, rápido. Tenemos que ir rápido. Producto de un polinomio por un escalar. La definición es también súper sencilla. Ustedes lo han hecho. En algún momento ustedes han multiplicado un escalar por un polinomio. Y la definición dice, sea un polinomio P y un escalar lambda. Entonces, el producto entre lambda y el polinomio P es igual a otro polinomio que se obtiene multiplicando todos los términos de P con el escalar lambda. Por ejemplo, tienen el polinomio P, fíjense, este es el polinomio P, y lo vamos a multiplicar con el escalar menos 4. Entonces, menos 4 por el polinomio P es otro polinomio que se obtiene multiplicando a cada término por menos 4. Fácil, fácil, fácil. Esto sí, hay que tenerlo en cuenta. Siempre en los otros dos temas lo hicimos, ¿no? Una vez que hemos definido producto por un escalar. Veamos. Si a un polinomio P lo multiplicamos por el escalar menos 1, obtengo el polinomio opuesto. Es decir, obtengo el polinomio menos P de X. Polinomio opuesto a P o el inverso aditivo del polinomio P. Si a un polinomio lo multiplico con el escalar 0, obtengo el polinomio nulo. Y hemos dicho que así lo vamos a denotar. Polinomio nulo. Bien, ya hemos definido suma entre polinomios. Hemos definido producto entre un polinomio y un escalar. De la misma forma que hicimos con vectores y con números complejos, vamos ahora, una vez definidas estas dos operaciones, vamos a enunciar las 5 propiedades para la suma y las 5 propiedades para el producto escalar. ¿Cuáles son esas propiedades? Las mismas que ya hemos visto en los dos temas anteriores. Las mismas propiedades. Simplemente las voy a nombrar, chicos. Las demostraciones están en los apuntes de teoría. Y fácil las demostraciones, ¿sí? Empecemos con la primera propiedad. La suma es ley de composición interna en K de X. La suma es asociativa, es conmutativa, existe elemento neutro para la suma de polinomios, y ese elemento neutro es el polinomio nulo. Propiedad 5 de la suma. Todo polinomio admite un único inverso aditivo u opuesto, ¿sí? De tal manera que si yo sumo al polinomio P con su opuesto por derecha o por izquierda, obtengo el polinomio nulo. Propiedades del producto por un escalar. Las mismas propiedades que ya hemos mencionado en los dos temas anteriores. El producto por un escalar es ley de composición externa en K de X, con escalares en K. El producto satisface la propiedad asociativa mixta, es distributivo respecto de la suma de escalares,
es distributivo respecto de la suma entre polinomios, y existe el elemento neutro para el producto por un escalar, que es el escalar 1. Si yo multiplico 1 por un polinomio cualquiera, obtengo ese polinomio cualquiera. Bien, definida la suma y el producto por un escalar, y enunciadas las 5 propiedades para la suma y las 5 propiedades para el producto, en conclusión decimos que el conjunto de los polinomios representa un espacio vectorial. Tiene la estructura de un espacio vectorial. Concepto que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Es la misma conclusión a la que hemos llegado cuando vimos vectores, cuando vimos números complejos, y también lo vamos a hacer cuando veamos matrices. Bien. Vamos con un ejercicio práctico. Tengan a mano, como yo siempre les digo, el trabajo práctico, la guía de trabajo práctico y la calculadora. Vamos a resolver el TP, el ejercicio 1, el punto 1, perdón, del TP5, inciso A, apartado doble I. ¿Qué dice el enunciado del punto 1? Dado los polinomios P, Q, S y T, ¿sí? Calcular, me pide el inciso A, calcular A, B y K para que se cumpla esta igualdad. Muy bien. Lo que hay que aclarar, chicos, es que estos 4 polinomios son polinomios en una sola variable, en una sola indeterminada, como les había comentado al comienzo. Entonces, cuidado, vale la aclaración, chicos. Veamos el polinomio P. La variable es X. X. A y B no son variables del polinomio P de X. Hacen las veces de constantes. A y B hacen las veces de constantes o parámetros o incógnitas, si ustedes quieren. ¿Sí? De incógnitas, parámetros o constantes que necesitamos calcular. ¿De acuerdo? El polinomio S también es un polinomio en una sola variable. ¿Cuál es la variable? X. La variable es X. K no es una variable. K es una constante, ¿sí? Que necesitamos encontrar. Eso me pide el inciso A. De la misma forma con el polinomio Q y T. Cuidado con eso, chicos, ¿sí? Es necesario aclarar eso. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar el valor de A, B y K? Bueno, para que se cumpla esta igualdad, reemplazamos, tomamos el polinomio S, es este el polinomio S, lo reemplazamos, y reemplazamos el polinomio P. El polinomio P es este, ahí está el polinomio P, bajo, obviamente, menos este polinomio. Fíjense que la igualdad dice, el polinomio S menos este polinomio es igual al polinomio P. Ahora quiero que me ayuden, por favor, activen el micrófono para contestar. Bien, el polinomio S es este, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer este polinomio S con este polinomio? Ya lo dije yo. ¿Qué tenemos que hacer? Chicos. Hay que multiplicarlo por -1. En realidad tengo que restar, ¿sí? Eso primero, tengo que restar. Y para restar, hemos dicho que se suma el primer polinomio con el segundo polinomio, con el opuesto del segundo polinomio. Y para obtener el opuesto del segundo polinomio, como dijiste, hay que multiplicar por -1. O que es lo mismo, cambiar el signo de todos los términos del segundo polinomio. ¿Quedó claro? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, anoto el polinomio S menos este polinomio. Y para restar este polinomio S con este polinomio, le sumo al polinomio S con el opuesto de este polinomio. Y el opuesto de este polinomio es otro polinomio que tiene los mismos coeficientes, pero, los coeficientes son opuestos. O como decimos, cambiamos el signo de todos los términos. Entonces, este coeficiente que es 1 baja menos 1. Menos 3x cuadrado baja más 3x cuadrado. Más 6x baja menos 6x y menos 5 baja más 5. Igual al polinomio P. Y ahora sumamos. ¿Y cómo sumamos dos polinomios? Bueno, sumamos los términos semejantes, como dijimos en la definición. Sumo términos de igual grado. Sumo términos de tercer grado. 2x cubo menos x cubo
es x cubo. Sumamos ahora los términos de segundo grado. Fíjense que no voy a poder sumar porque tengo menos k, entonces la suma la vamos a dejar expresada, sacando factor común, x cuadrado. Entonces entre paréntesis me va a quedar 3 menos k. Bien, ahora sumemos los términos de primer grado. 6k menos 6k, como son opuestos, los puedo cancelar. Porque 6k menos 6k me da, 6x menos 6x. Me da como resultado 0x. Que no tiene sentido que la anote. Yo lo voy a anotar a propósito y ya van a ver por qué. Finalmente sumamos los términos independientes. Menos 3k más 5. Como no puedo sumar, la suma va a quedar expresada. ¿Sí? Los asociamos ahí a esos dos términos, los agrupamos. Menos k más 5. ¿Y qué obtenemos como resultado? Como la definición dice, obtenemos otro polinomio. Y el grado del polinomio es de tercer grado. Entonces, tengo en el primer miembro un polinomio y en el segundo miembro tengo otro polinomio. Que son iguales de acuerdo a esta relación. Son iguales estos dos polinomios. Y como los polinomios son iguales, y como ya vimos en la teoría, si dos polinomios son iguales, los coeficientes de los términos de igual grado son iguales. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar K, A y B? Igualamos los coeficientes de los términos de igual grado. Entonces, se ve claramente que el término de tercer grado es igual al término de tercer grado de este polinomio. Los coeficientes son iguales a 1. Ahora, el coeficiente del término de segundo grado tiene que ser igual al coeficiente del término de segundo grado de este polinomio. Entonces, igualo el coeficiente 3 menos k con el coeficiente 4. ¿Y qué obtengo? Una ecuación. Igualo los coeficientes de los términos de primer grado. 0 es igual a A. 0 es igual a A. Tengo otra ecuación. Finalmente, igualo los términos independientes. Menos 3k más 5 tiene que ser igual a B. Menos 3k más 5 igual a B. Obtengo al final un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. K, A y B. Fíjense que de la segunda ecuación ya tengo el valor de A. A vale 0. De la primera ecuación puedo encontrar el valor de K despejando. Y obtengo que K vale menos 1. Bien, ¿cómo hago para encontrar B? Bueno, reemplazo el valor de K en la tercera ecuación. Al reemplazar y al despejar B, obtengo que B es igual a 8. Problema resuelto. ¿Ya, chicos? Hagamos captura y pasamos a la próxima diapositiva. ¿Listo? Avanzamos, chicos. Seguimos con las operaciones. ¿Sí? Que ustedes saben, las conocen y saben los algoritmos muy bien. No les voy a enseñar a multiplicar polinomios, tampoco a dividir. Bien, veamos. Producto de polinomios. ¿Cómo se define? Eso sí hay que ver, eso sí hay que estudiar. El producto, dado dos polinomios P y Q, ¿sí? El producto entre estos dos polinomios es igual a otro polinomio, que se obtiene multiplicando cada uno de los términos del primer polinomio con cada uno de los términos del polinomio Q, y luego sumando los términos semejantes. De esa forma ustedes multiplican dos polinomios, aplicando la propiedad distributiva. Bueno, eso dice esta definición, chicos. Hay que tener en cuenta estas tres consideraciones, ¿sí? Que también el inciso A habla también del valor numérico. Fíjense lo que dice. El valor numérico de P por Q para X igual a B es igual al valor numérico de P para X igual a B por el valor numérico de Q para X igual a B. ¿Sí? P por Q de B es igual a P de B por Q de B. Es fácil de proponer un ejemplo y de ver que se verifica esta relación. Vamos a la segunda. El P por Q, ¿sí? P por Q, dos polinomios, el producto de P por Q, ¿es igual al polinomio nulo? Sí, solo sí, el polinomio P es igual al polinomio nulo, o el polinomio Q es igual al polinomio.
fácil de entender también. Fíjense que el concepto es similar al concepto entre números reales. Por ejemplo, si ustedes tienen el producto de dos números reales, A por B, y ustedes saben que el producto entre estos dos números reales es igual a 0, no hay mucho para discutir. O A es igual a 0, o B es igual a 0. El concepto es similar en el inciso B, pero para polinomios. ¿Está? ¿Qué pasa con el grado del producto entre dos polinomios? El grado del producto entre el polinomio P y Q es igual al grado del primer polinomio, del polinomio P, más el grado del polinomio Q. También fácil de entender. Chicos, si tienen ustedes dudas respecto de la teoría, están las consultas de las clases de teoría. Se pueden asistir a esas clases de consulta. Vamos a las propiedades del producto entre polinomios, que son muy parecidas a las propiedades del producto entre números complejos que ya vimos en las clases anteriores. Simplemente la vamos a enunciar, chicos. No hay tiempo para mirarlas con detalle, y menos para demostrar. Primera propiedad. El producto es ley de composición interna en K de X. Es decir, si yo multiplico dos polinomios que pertenecen a K de X, obtengo otro polinomio de K de X. Bien, el producto es asociativo, el producto es conmutativo, existe elemento neutro para el producto, y el elemento neutro es el número 1. ¿Sí? El escalar 1, o si quieren el polinomio constante P de X igual a 1. Y fíjense acá en la propiedad 5, tengan cuidado con esto, puede ser una pregunta parcial, ¿sí? O de examen final. Solo los polinomios de grado 0, es decir, los polinomios constantes, ¿sí? Tienen inverso multiplicativo. No cualquier polinomio tiene inverso multiplicativo. Solo los polinomios de grado 0. ¿Sí? Es decir, solo aquellos polinomios que tienen término independiente. Y ese término independiente tiene que ser distinto de 0. Ojo con eso. Bien, la última propiedad, el producto es distributivo respecto de la suma. El producto entre polinomios, claro. Bien, seguimos avanzando. Bien, acá empezamos con algo nuevo para ustedes, chicos. Raíces de un polinomio. Ahora sí vamos a ir un poquito más despacio. Raíces de un polinomio. ¿Cómo se define? Y veamos la definición. La voy a leer tal cual está escrita la definición. Sean el polinomio P de X, y el número B, ¿sí? Se dice que ese número B es un cero o una raíz o cero, del polinomio P, si P de B es igual a 0. Es decir, si el valor numérico del polinomio para X igual a este numerito B, es igual a 0. Y ese numerito B es una raíz. En otras palabras, esto también lo van a leer en la teoría, en los apuntes. B, el número B, es una raíz del polinomio P, si esa raíz, si ese número B, anula al polinomio. ¿Aclaró? Veamos un ejemplo. Con esto va a quedar claro. Vamos a ver dos ejemplitos. Empecemos con este ejemplo 1. Sea el polinomio P de X igual a 2X más 4. Fíjense que es un polinomio de primer grado. Sí, chicos, un polinomio de primer grado. Y me piden que calcule sus raíces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recurrir a la definición de raíces del polinomio. Entonces, la raíz tiene que anular al polinomio. Es decir, P de B siendo la raíz, tiene que ser igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es igualar a P de X a 0. ¿Sí? A P de X lo igualamos a 0. Y vamos a buscar los valores o el valor de X de tal manera que el valor numérico de P para ese valor sea igual a 0. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, al polinomio 2X más 4 lo igualo a 0. ¿Está? ¿Y qué obtenemos, chicos? Obtenemos una igualdad. ¿Cómo se llama esta igualdad? ¿Qué nombre recibe? Lo conocen muy bien ustedes.
¿Qué es? Que alguien me conteste. Chicos, ¿Una ecuación? es una ecuación, chicos, claro, es una ecuación. Ustedes han definido ecuaciones en la secundaria. Una ecuación es una igualdad, ¿sí?, en la que figura una incógnita. Es una ecuación de primer grado. Entonces, ¿cómo hago para encontrar las raíces del polinomio p de x, de este polinomio? Resuelvo esta ecuación. Miren de fácil que es. ¿Está? ¿Sé resolver esta ecuación? Claro que sí. Despejando x. Pero antes de resolver esta ecuación, chicos, lo que vamos a hacer es agregar un concepto que es justamente el concepto de ecuación polinómica o ecuación algebraica. Esta definición no está en la teoría, así que tomen notas, chicos, o hagan capturas de la diapositiva. Podrían de pronto pedirles esta definición en el parcial. Entonces, una ecuación polinómica o una ecuación algebraica no es otra cosa que un polinomio igualado a cero. Repito entonces, si yo a un polinomio lo igualo a cero, obtengo una ecuación polinómica. ¿Quedó claro? Acá está la expresión desarrollada en forma genérica de una ecuación de grado n. Y acá está su expresión simplificada en términos sumatorios. Bien, volvamos entonces a esta ecuación de primer grado. ¿Cómo la resuelvo, profe? Bueno, despejemos. Despejamos y obtenemos que x igual a menos 2 es solución de esta ecuación, que también se dice menos 2 es raíz de esta ecuación. ¿Sí? Es una sola. ¿Por qué es una sola? Porque la ecuación es de primer grado. Entonces, una ecuación de primer grado tiene una sola raíz. Bien. Y a su vez, es raíz del polinomio p de x. Entonces, este polinomio, que es un polinomio de primer grado, tiene una sola raíz. Y la raíz es esta, chicos. Es menos 2. ¿Está? Antes de continuar, nosotros vamos a decir que la ecuación que se obtiene igualando al polinomio a 0, vamos a decir que es la ecuación asociada al polinomio p de x. ¿Está? Esta es la ecuación asociada a este polinomio. Y viceversa. Este polinomio es el polinomio asociado a esta ecuación. Bien, dijimos entonces que menos 2 es raíz del polinomio p de x. Entonces, de acuerdo a la definición, este menos 2 debería anular al polinomio p de x. ¿Y eso qué significa? Si yo reemplazo menos 2 en x, en el polinomio, me tendría que dar, al resolver los cálculos, igual a 0. Y efectivamente, así sucede. Si ustedes reemplazan menos 2 en x, le va a quedar 2 por menos 2, 4, más 4, 0. Entonces, p de menos 2 es igual a 0. Es decir, menos 2 anula el polinomio. ¿Está, chicos? Vamos con otro ejemplito. Cuidado con la definición. Esta definición se la tienen que saber, chicos. La tienen que estudiar, ¿sí?, para hacer la práctica y también para el parcial de teoría. Bueno, vamos al ejemplo 2. Tenemos otro polinomio. Ahora el polinomio es del segundo grado. Y nos piden que calculemos las raíces. Vamos más rapidito ahora. ¿Qué hacemos? Bueno, igualamos al polinomio a 0. P de x igual a 0. Entonces, tomo el polinomio y lo igualo a 0. Y esta ecuación es la ecuación asociada a este polinomio. ¿Cómo hago para encontrar las raíces de esta ecuación, que van a ser las raíces del polinomio? Y bueno, hay que resolver esta ecuación. Es una ecuación de segundo grado. ¿Cómo hago, profe, para resolver? Bueno, apliquemos la fórmula que ya conocemos todos. Pues aplicando la fórmula y resolviendo los cálculos, encuentro dos soluciones para esta ecuación de segundo grado. Dos raíces. Una es 2, ¿sí? La primera solución, x sub 1 es igual a 2, es raíz de esta ecuación y a su vez es raíz de este polinomio. ¿Ah? Entonces 2, ¿qué es lo que hace? Anula el polinomio. Es decir, si yo calculo el valor numérico de p para x igual a 2, obtengo 0 como valor numérico. Anula el polinomio, por lo tanto 2 es una raíz del polinomio. Eso es lo que dice la definición. ¿Cuál es la otra raíz de esta ecuación? Menos 3. X sub 2 es igual a menos 3. Entonces menos 3 también es raíz del polinomio. ¿Sí? Y en consecuencia, menos 3 anula el polinomio.
¿Está claro, chicos? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe. Bien, bien, muy bien. Bien. Ahora, antes de continuar, quiero comentarles algo. Quiero decirles algo. ¿Cuál es el propósito principal o fundamental de estas clases, de estas 3 clases de polinomios que vamos a tener y de ecuaciones polinómicas? ¿Cuál es el propósito de estas clases? Es no resolver polinomios o ecuaciones de primer grado, porque eso lo saben hacer. Tampoco resolver ecuaciones de segundo grado o encontrar, que es lo mismo, las raíces del polinomio de segundo grado, porque también saben hacerlo. Lo que vamos a aprender a hacer, chicos, es resolver ecuaciones de grado mayor que 2, de grado superior a 2. Y, por ejemplo, polinomios o ecuaciones de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado, de grado n. ¿Está, chicos? Yo les invito a que ustedes googleen, ¿sí?, cómo se hace para resolver una ecuación de tercer grado, porque eso no lo han hecho nunca. No sé si alguien lo hizo, pero nunca resolvieron una ecuación de tercer grado. Hay fórmulas, ¿sí? Hay una fórmula que permite calcular una ecuación de tercer grado, pero esa fórmula es difícil de acordarse y compleja de aplicarla. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en estas clases y en las próximas es ver o estudiar formas o métodos para resolver ecuaciones y polinomios de grado superior a 2. ¿Está claro, chicos? Bien, seguimos ahora. Volvemos a las operaciones. Volvemos a las operaciones entre polinomios. Vemos ahora el algoritmo de la división. En realidad no lo vamos a ver. Ustedes saben cuál es el algoritmo para dividir a partir de la regla práctica 2 polinomios. ¿Sí? Sí, lo que vamos a recalcar es este teoremita. ¿Qué dice este teorema? Sean los polinomios P y D, ¿sí?, con el segundo polinomio, el polinomio D, distinto al polinomio nulo, y el grado del polinomio P mayor o igual al grado del polinomio D. Entonces, el teorema asegura que existen 2 polinomios, ¿sí?, Q y R, Q el cociente y R el resto, tal que se cumple esta relación. P igual a D por Q más R. P es el dividendo, y acá tenemos un ejemplito, ese es el polinomio P. D es el divisor, P es el polinomio, Q es el cociente y R es el resto. Entonces, si yo multiplico el dividendo por el cociente, este es el cociente, y le sumo el resto, obtengo o debería obtener el polinomio dividendo. Si esta división está bien resuelta, correctamente resuelta, se tiene que cumplir esta relación. ¿Sí? Una relación que ustedes conocen. Es más, esta relación la conocieron en la primaria, me atrevo a decir, chicos. ¿Sí? Ustedes cuando dividían 2 números naturales, ¿cómo hacían para verificar o cómo hacían la prueba para verificar si la división que habían resuelto estaba correctamente resuelta? Multiplicaban el dividendo por el cociente, le sumaban el resto, y el numerito que obtenían tenía que ser igual al dividendo. Lo mismo pasa con los polinomios. ¿De acuerdo? Bien, entonces veamos nuevamente, esto más, ¿sí? Esto hay que... El grado del resto tiene que ser menor al grado del divisor. Eso les decía el profe. ¿Cuándo se termina la división? Cuando el grado del resto es menor que el grado de la división. Ahí termina el algoritmo de la división, y este último polinomio que se obtiene es el resto. Entonces, repito, si esta división está correctamente resuelta, si yo multiplico el divisor por el cociente y le sumo el resto, debería obtener el polinomio dividendo. ¿Está claro, chicos? Esto también lo saben. ¿Sí? Tal vez este teoremita no lo vieron, pero ahora sí. Vamos con... Seguimos. ¿Qué pasa si la división entre 2 polinomios tiene como resto igual a 0? Miremos esta división. Ahí tenemos una división entre 2 polinomios, y este es el resto. El resto es 0.
Entonces, el polinomio dividendo, que es el polinomio Q, P, perdón, el polinomio P, y este es el polinomio Q, si el resto es igual a 0, se dice que el polinomio P es divisible por el polinomio Q. ¿De acuerdo? Y si la división es igual a 0, también decían ustedes en la primaria, cuando dividían números, que la división es exacta. Acá lo mismo, si yo divido dos polinomios, ¿sí? Y el resto me da 0, entonces digo, la división es exacta. Con lo cual, este polinomio es divisible por este polinomio. El polinomio P es divisible por el polinomio P. ¿De qué otra forma se dice exactamente lo mismo? Que D es divisor de P. Este polinomio es divisor de este polinomio. O también se dice D divide a P. Y esto es lo que ustedes van a leer en los apuntes de teoría. ¿Sí? D divide a P. Es decir, D es divisor de P. O que P es divisible por D. Es forma de decir lo mismo, chicos. Cuidado con este juego de palabras. ¿Está, chicos? Bien, después más adelante, en una diapositiva, vamos a definir divisibilidad entre polinomios de manera formal. ¿De qué otra forma puedo dividir aparte de la regla práctica? A través de la regla de Ruffini, que me permite encontrar el cociente y el resto de una división entre un polinomio P, ¿sí? Con un polinomio D que tiene esta forma, chicos. ¿Qué forma tiene? Es un binomio de primer grado mónico. Mónico, el coeficiente principal ahí es 1. El profe les decía, podemos aplicar Ruffini si el segundo polinomio tiene esta forma, x más menos a. Eso se acuerdan, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a decir, se puede aplicar la regla Ruffini si el polinomio divisor tiene esta forma, x menos a. ¿De acuerdo? No les voy a explicar cómo se aplica Ruffini, lo vamos a ver en algún ejemplo. Bien, teorema del resto. ¿Qué me permite el teorema del resto, chicos? ¿Me permite dividir? Chicos, alguien que conteste. ¿O qué me permite el teorema del resto? ¿Encontrar qué cosa? Chicos, ¿están dormidos? El resto. Las raíces. Claro, como dice el nombre del teorema. El teorema del resto me permite encontrar el resto de una división entre un polinomio y otro polinomio que tiene esta forma. Binomio de primer grado y mónico. ¿De acuerdo? No le voy a explicar, obviamente, cómo se aplica el teorema del resto. Lo vamos a ver en un ejemplito. Esto sí es importante, chicos, el corolario. Y atentos, ya hemos definido la raíz de un polinomio, ¿sí? Ahora veamos este corolario. Sea el polinomio P, ¿sí? P es divisible por el polinomio x menos a, si y solo si a es raíz de P. Lo leo al revés, para que se entienda mejor. Si a, este numerito a, es raíz del polinomio P, entonces necesariamente P tiene que ser divisible por X menos ese numerito que es la raíz. Veamos un ejemplito. Tenemos este polinomio P, fíjense, polinomio P de tercer grado, y me pide el enunciado que verifique que X sub 1 igual a 1, es decir, 1, es una de sus raíces, es una de las raíces de P. Y luego me pide que calcule las otras. Empecemos con la primera parte. Verifiquemos que 1 es una raíz de P. ¿Cómo lo hacemos? Pregunto, vamos, ahora quiero que contesten. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo harían? Chicos, ¿aplicamos Puede definición? reemplazar uno en el polinomio P de X. Muy bien, estaríamos aplicando definición, porque la definición dice 1 va a ser raíz si 1 anula el polinomio, es decir, reemplazo 1 en X, ¿sí? En el polinomio, hago los cálculos
y el cálculo, el resultado final del cálculo debería ser 0. Bien, es una forma de verificar. Muy bien, señorita. Bien, pero la idea de este ejercicio es que apliquemos este corolario. Entonces, ¿qué dice el corolario? Si 1 es raíz de este polinomio, entonces el polinomio tiene que ser divisible por x menos esa raíz, x menos 1. Ahí está la raíz, chicos, ahí está la raíz. Ahora pregunto, ¿cómo hago para verificar si p es divisible por x menos 1? ¿Qué debería hacer? Chicos, pareciera que estoy solo, chicos, ¿eh? Contesto. Dividir. Dividir, muy bien, señor. Entonces, divido el polinomio p con el polinomio x menos 1. ¿Y qué debería suceder? El resto tiene que ser 0. El resto debería ser igual a 0. Perfecto. ¿Y profe, cómo dividan? Y bueno, dividan como ustedes quieran. ¿Sí? A través de la regla práctica, usando la regla de Ruffini, teorema del resto, también podría ser, porque lo que me interesa únicamente es el resto. Yo voy a aplicar Ruffini, chicos, presten atención. Entonces, acomodo en este sector de la tablita los coeficientes del polinomio dividente, del polinomio P. No se olviden, por favor, de completar el polinomio y de ordenarlo en forma decreciente en caso de que no lo esté. Un error común que se ve en los parciales es justamente que los alumnos se olvidan de completar el polinomio. Cuidado, fíjense, este polinomio está completo y está ordenado. Tercer grado, segundo, primero y grado 0. Entonces anotamos los coeficientes. 1, menos 2, menos 5, 6. Y ahora hay que dividir por este polinomio, por x menos 1. En este sector de esta tabla, ¿sí?, se anota este término cambiado de signo. Eso aprendieron en la secundaria y acá no cambia. Y fíjense que este numerito que anotan, aplicando Ruffini, es justamente la raíz, ¿sí? La raíz que van a probar, que van a comprobar o verificar que realmente es raíz de p de x. Y ahora aplicamos Ruffini. Voy rápido porque esto ya lo saben. 1 por 1, 1, sumo, menos 2 más 1, menos 1, multiplico, 1 por menos 1, menos 1, sumo, menos 5, menos 1, menos 6, multiplico, 1 por menos 6, menos 6, sumo, 6 menos 6, 0. Esto que está ahí resaltado, ¿qué es? Chicos. El resto. El resto. Muy bien. ¿Qué pasó con el resto acá? ¿Es igual a cuánto? 0. A 0. Entonces, ¿qué significa si el resto es igual a 0? Que el polinomio P es divisible por este polinomio, por x menos 1. Entonces, en consecuencia, de acuerdo al corolario, 1 es raíz de p de x. Voy a borrar esto. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, como expresa el corolario, 1, x sub 1 igual a 1, es raíz del polinomio. ¿Está, chicos? Profe, ¿puedo aplicar el teorema al resto? Sí, podés hacerlo, y ahí está el teorema del resto. ¿Cómo se hace para aplicar el teorema al resto? Tomo el polinomio p de x, ¿sí?, y el resto de la división entre este polinomio y x menos 1 es igual al valor numérico de p para x igual a este término cambiado de signo. Eso le decía el profe. ¿Sí? Tomo este término, le cambio de signo y reemplazo el p. Y fíjense que este numerito es la raíz. Reemplazo en x, ¿sí?, en todas las x del polinomio. Resuelvo siempre separando en términos todas las operaciones indicadas y obtengo el resto. El resto vale 0. ¿Qué significa esto? Que p es divisible por x menos 1. Y en consecuencia es raíz de p de x. ¿Quedó claro, chicos? Pregunto, paremos acá un segundito. ¿Está, chicos? Sí, profe. Bien, Sí. seguimos. Bien.
Hay un micrófono abierto, Víctor, que no se escucha. No sé si está consultando. Bueno, seguimos, chicos. Vamos a la segunda parte del problemita. Me piden calcular las otras raíces. ¿Cómo hago para calcular las otras raíces? Y acá vamos a ver la utilidad que tiene la regla de Ruffini, chicos, a la hora de buscar las raíces de un polinomio. Si ustedes dividen aplicando Ruffini y utilizando una de las raíces del polinomio, van a ver que en el cociente obtienen un polinomio de un grado menor. ¿Sí? El polinomio P es de grado 3. Si divido utilizando una de sus raíces, obtengo como cociente este polinomio, que es un polinomio de grado 2, al que yo lo voy a llamar polinomio Q. Término de grado 0, término de grado 1 y término de grado 2. 1 por x al cuadrado menos de x menos 6. Este es el cociente de esta división. Bien, y en la teoría está demostrado, chicos, escuchen bien acá lo que voy a decir, que las raíces de este polinomio Q son también raíces de este polinomio P. Entonces, para encontrar las otras dos raíces de P, encuentro las raíces de Q, igualando al polinomio Q en 0. Y si igualo a 0 este polinomio, obtengo una ecuación de segundo grado. Y para encontrar las raíces del polinomio, resuelvo esta ecuación de segundo grado aplicando la formulita que ustedes conocen. ¿Sí? Al aplicar la formulita van a encontrar dos raíces. Una es 3 y la otra es menos 2. Y estas dos raíces no solo son raíces de Q, sino también son raíces de P. Eso está demostrado en la teoría. ¿Está claro, chicos? Ya vamos a ver en otros ejemplos que la regla de Ruffini no solo me sirve para probar las raíces, sino me sirve para encontrar las demás raíces, probando, por supuesto, y también me permite determinar el orden de multiplicidad de una raíz, que es un concepto que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? ¿Qué es el orden de multiplicidad de una raíz? ¿Cuántas veces una raíz es raíz del polinomio? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, esta raíz y esta raíz son raíces de P de X. Problema resuelto del ejemplito. Hagan captura, chicos, y pasamos a la siguiente diapositiva. Nos estamos demorando mucho, chicos. Vamos. ¿Listo? Bien. Otro concepto que es necesario que conozcan para poder hacer la práctica de esta primera clase. Todo bien, Patricia. Bien. Todo polinomio, chicos, todo polinomio, ¿sí? Se puede expresar de otra forma. Miren acá el polinomio P de X que está expresado en forma desarrollada, ya lo dijimos, y en forma genérica. Fíjense que este polinomio P de X tiene, ya lo vamos a ver más adelante también en la próxima clase, tiene n raíces. El grado del polinomio indica la cantidad de raíces. Tiene n raíces, que la vamos a denotar acá de esta forma, x1, x2, x3, xn. Ahora, que esas raíces sean todas reales, o algunas sean complejas, o que algunas, que todas sean distintas, o que haya algunas iguales, está bien, ¿sí? Pero tenemos n raíces. Ya vamos a ver el teoremita que asegura eso en la próxima clase. Entonces, a este polinomio lo podemos expresar de otra forma, de la forma factorizada o en función de sus raíces. Así se dice. ¿Cómo se expresa? En forma factorizada o en función de sus raíces. De esta forma. Polinomio P de X es igual al coeficiente principal por X menos la primera raíz por X menos la segunda raíz y así hasta por X menos la última raíz. ¿Está? Veamos el ejemplito. Fíjense que este polinomio es el polinomio que hemos resuelto anteriormente. ¿Sí? Y hemos dicho que las raíces son 1,
3 y menos 2. ¿Sí? Ahí están las raíces del polinomio P. Entonces, si me piden que lo exprese en forma factorizada, o en función de sus raíces, hago esto. E de x va a ser igual al coeficiente principal, por x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz, por x menos la tercera raíz. Entonces reemplazo. ¿Cuál es el coeficiente principal? Ahí está el coeficiente principal, es 1. 1. Por x menos la primera raíz, 1. Por x menos la segunda raíz, 3. Por x menos la tercera raíz, menos 2. Y menos por menos, al suprimir este paréntesis, me queda más 2. Y esta es la expresión factorizada del polinomio P. ¿Está, chicos? Captura, por favor, y pasamos a la siguiente diapo. Vamos. Listo. Y acá tienen la definición formal de divisibilidad entre polinomios. Esto ya lo saben, vamos rapidito. Dado dos polinomios P y D, se dice que D divide a P, o que P es divisible a D, o que D es divisor de P. Cuidado con este esquemita, ¿no? Ténganlo presente. Entonces, D divide a P si existe un polinomio Q tal que se cumple esta relación. P es igual a Q por D. Quiero que observen este simbolito, ese simbolito. ¿Sí? Esta barra significa tal que, se lee tal que. Esta barra se lee divisor. Entonces leemos D divide a P, o D es divisor de P. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tienen un ejemplito, chicos, ¿sí? Luego lo van a hacer una captura. Fíjense que el polinomio P es este, y este es el polinomio D. El resto me da 0, entonces significa que P es divisible por D, o que D divide a P. ¿Por qué? Porque existe, ¿sí? Porque existe un polinomio Q, de tal manera que se puede expresar a P como D por Q. Ahí está, P como D por Q. ¿Ah? Esto ya lo dijimos en las diapositivas anteriores. Bien, vamos a las propiedades. Estas hay que tenerlas en cuenta, hay que estudiarlas, chicos, a las propiedades. ¿Qué dice la primera? Si el polinomio D divide al polinomio P, entonces el polinomio D divide al polinomio P multiplicado por cualquier otro polinomio S. La segunda propiedad. Si el polinomio D divide a P y además divide a S, entonces el polinomio D divide a la suma entre P y S y a la resta entre P y S. Y esta propiedad es importante, ¿sí? Ya vamos a tocar esta propiedad más adelante, en otras clases. Todo polinomio es divisible por cualquier número real distinto de 0. ¿Quedó claro? Todo polinomio es divisible por cualquier número real distinto de 0. Bien, captura y pasamos a la siguiente diapositiva, chicos. Bien, vamos con un ejemplito. Vamos rapidito. Fíjense que es el mismo punto 1 del trabajo práctico número 5. Tenemos los 4 polinomios, ya dijimos que son polinomios de una sola variable, que tengan en cuenta que A, B y K son parámetros o constantes, que hay que calcular sus valores. En el inciso C me piden que determine el valor de K, ¿sí? El valor de K, de manera tal que se cumpla esta condición. Es decir, el polinomio S de X, es decir, este polinomio, sea divisible por X más 2. Bien, ¿qué hacemos, chicos? Que alguien me ayude, vamos. ¿Cómo hacemos para determinar el valor de K para que S de X, es decir, este polinomio, sea divisible por X más 2? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice la definición de divisibilidad? En otras palabras, S es divisible por X más 2, si al dividir obtenemos en el resto, ¿cuánto? 0. 0, si la división es exacta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dividir, chicos, con la regla práctica, con Ruffini o con el teorema del resto. Bueno, el teorema del resto, recuerden que da el resto únicamente, ¿no? Y podríamos aplicarlo acá en este caso porque a mí me interesa que el resto sea igual a 0. Podríamos hacer por el teorema del resto. Yo lo voy a hacer por Ruffini, chicos. Bien, tomemos el polinomio S, verifiquen siempre que esté ordenado en forma decreciente y que esté completo. Tercer grado, segundo grado, primer grado, y este es de grado 0. Recuerden que K es un parámetro. ¿Está? Bien.
Ahora anotemos en este sector de la tabla los coeficientes. 2, menos K, 6 y menos 3K. Cuidado con los signos, ¿no? Anoten sus signos también. Bien, debo dividir por X más 2. Entonces, en este sector de la tabla, anoto este término cambiado de signo. Ahí está. Y ahora aplico Ruffini. Vamos rápido. Bajo 2. Menos 2 por 2, menos 4. Menos K, sumo. Menos K, menos 4. La suma queda expresada. Menos 4, menos K. Multiplico menos 2 por toda esta expresión, aplicando propiedad distributiva. Y obtengo esta expresión. 8 más 2K. Sumo estos dos términos semejantes, 6 más 8, 14, más 2K. Vuelvo a multiplicar menos 2 por esta expresión, aplicando propiedad distributiva, y obtengo esto. Sumamos los términos semejantes, menos 3K, menos 4K, menos 7K, menos 28. Bien. Esto que está resaltado es el resto. Bien. Debería ser igual a ¿cuánto el resto? Para que sea divisible, recién lo dijimos. 0. 0. Entonces, ¿qué hago con esta expresión? Igualarlas. La igualamos a 0. Entonces, menos 7K menos 28 igual a 0. ¿Y qué obtenemos, chicos? ¿Qué obtenemos? Una ecuación. Siempre les digo lo mismo. Cada vez que ustedes tengan que encontrar el valor de una incógnita, el objetivo es encontrar una ecuación, plantear una ecuación, aplicando alguna propiedad, algún concepto. Por ejemplo, acá aplicamos Ruffini, y la condición de que el resto sea 0. Obtenemos la ecuación, resolvemos la ecuación, y obtenemos el valor de K. ¿Está? Problema resuelto. Chicos, captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a la gráfica de los polinomios, chicos. También es importante reconocer, identificar las gráficas de un polinomio porque nos va a servir para resolver una serie de problemas que están en la guía de trabajos prácticos. ¿Está, chicos? Bien. Antes de describir estas gráficas, quiero que quede claro. Salvo que el polinomio sea un polinomio de grado 1, ¿sí? Ahí tengo un polinomio de grado 1 expresado en forma genérica. Salvo que sea un polinomio de grado 1, la gráfica va a ser una recta. La gráfica va a ser una recta. Ahora, todos los otros polinomios de grado superior a 1 van a ser curvas. ¿Sí? No van a ser líneas rectas, van a ser líneas curvas las gráficas, como las que estamos viendo acá en la pantalla. ¿Sí? Son líneas curvas. Que quede claro eso, chicos. Fíjense que estas que son las ramas tienen un comportamiento casi lineal. Digo casi lineal porque en realidad no son rectas, no son rectas. Tengan presente eso. Salvo que sea un polinomio de primer grado. Bien, veamos los elementos de una gráfica. La gráfica de un polinomio tiene las ramas, ¿sí? Que son los extremos de las curvas. Acá yo tengo ramas, estas dos ramas, que se dirigen ambas hacia arriba. Acá tengo en esta gráfica estas dos ramas. Voy a activar, chicos, el puntero para que se vea mejor. Tengo estas ramas de esta gráfica que se dirigen hacia abajo. Y acá tengo las ramas de esta gráfica, que una se dirige hacia abajo y la otra hacia arriba. ¿Está? Bien. ¿Qué más tenemos que saber de la gráfica? La parte central, ubicada entre las ramas, que son los extremos. Acá la parte central es esta, y la parte central está formada por pliegues. Acá tengo uno, acá tengo otro, y acá tengo otro. 3 pliegues. Miremos acá, se ve mejor. Acá tengo un pliegue, uno, y acá tengo otro pliegue. Los pliegues los vamos a tener en los puntos en donde la función de creciente pasa a decreciente o de decreciente pasa a creciente. Ustedes saben lo que es la monotonía de una función. Lo han estudiado en análisis matemático. Saben cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. ¿Está? Y también estudiaron los máximos y mínimos relativos, que ya vamos a hablar al respecto. Perfecto. Bien. Veamos. ¿Qué pasa con las ramas?
¿sí? ¿Qué pasa con las ramas? Si el polinomio es de grado par, ¿sí? Como es este caso y este caso, miren, estos dos polinomios de grado par. Si es de grado par y el coeficiente principal es positivo, como en este caso, en este polinomio, las dos ramas se dirigen hacia arriba. En otras palabras, si el polinomio es de grado par, las dos ramas se dirigen hacia arriba o las dos ramas se dirigen hacia abajo. ¿Cuándo se van a dirigir hacia arriba? Cuando el coeficiente principal, sea positivo. Eso es lo que dice acá. Y cuando el coeficiente sea negativo, ¿sí? El coeficiente principal sea negativo, las ramas de la gráfica se van a dirigir ambas hacia abajo. ¿Está? ¿Chicos? Bien. ¿Qué pasa si el grado del polinomio es impar? Por ejemplo, en este polinomio que es de grado 5. Una rama se dirige hacia arriba y la otra se dirige hacia abajo. Bien, acá yo no tengo, no está expresado, no tengo un ejemplito, pero veamos qué pasa si el polinomio es de grado impar y el coeficiente principal es positivo. Miren, acá yo tengo el coeficiente principal positivo, ¿sí? Entonces, la rama de la derecha se dirige hacia arriba y la rama de la izquierda se dirige hacia abajo. Ahora, si yo tuviera un polinomio de grado impar y el coeficiente principal fuera negativo, no tengo un ejemplo para mostrarles, entonces la rama de la izquierda se dirige hacia arriba y la rama de la derecha se dirige hacia abajo. ¿Está, chicos? Ya lo vamos a volver a mirar en GeoGebra si tenemos tiempito. Bueno, seguimos. El número de pliegues, ya sabemos qué son los pliegues. El número de pliegues, como dice arriba, es menor o igual al grado del polinomio restado en 1. Veamos este caso. El polinomio es de tercer grado. Restemos el grado en 1. Entonces es 2. Si yo resto al grado en 1, obtengo 2. Eso significa que el número de pliegues es menor o igual a 2. Y fíjense que acá tengo 2 pliegues. Veamos este polinomio es de grado 6. Le resto un 1 en 1 al grado. Obtengo 5. Entonces, el número de pliegues de la gráfica tiene que ser menor o igual a 5. Y fíjense que acá yo tengo 1, 2, 3 pliegues. ¿Está? Eso dice este inciso B. Bien, saben ustedes cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Ahí está la definición que coincide con la definición que ustedes tienen en análisis matemático. Siempre la curva hay que recorrerla de izquierda a derecha. Fíjense que en este intervalo la curva es creciente. En este intervalo la curva es decreciente. Y en este intervalo la curva es creciente. Podríamos analizar también el dominio. El dominio es todos los números reales. La imagen, también todos los números reales. En este polinomio de grado impar. Pero en cambio en este polinomio de grado par, la imagen ya no son todos los números reales. En este caso particular, la imagen va de menos infinito hasta 8. ¿Está? Bien, tenemos acá un máximo relativo y acá tenemos un mínimo relativo, tema que también han estudiado en análisis matemático. Un máximo relativo lo vamos a encontrar en donde la curva decreciente pasa decreciente. Un mínimo relativo vamos a encontrar en donde la curva pasa de decreciente a creciente. ¿Está? Bien. Intersección con los ejes. Muy importante. Intersección con el eje Y, chicos, con el eje Y. La curva, ¿sí? La curva que representa un polinomio, corta el eje Y en un único punto, en un solo punto. Ese punto se llama ordenada al origen. Y está dado por este término, por el término independiente. Miren, en este polinomio el término independiente es menos 4. Entonces, menos 4, chicos, menos 4 representa la ordenada del punto por donde la curva corta al eje Y. Entonces, por menos 4, y marco ahí, por ahí tiene que pasar la curva. ¿Cuál es el término independiente de esta curva? Es 3. Entonces, sobre el eje Y por 3, ahí está 3,
la curva pasa, cortando al eje Y. Intersección con el eje X, más importante todavía. ¿Qué dice? El inciso doble I. El número de intersecciones con el eje X es menor o igual que el grado del polinomio. ¿Está? Y representan gráficamente las raíces reales, solo las raíces reales de un polinomio P de X. Entonces, este polinomio, ¿sí? Este polinomio, cuya gráfica es esta, tiene raíces reales en este punto, en este punto y en este punto. En los puntos donde la curva corta al eje X. Raíces reales. Las raíces complejas no se ven representadas o reflejadas en la gráfica, chicos. Eso vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando las clases y los prácticos. Vamos a este ejemplito, miren. Tenemos la gráfica de este polinomio, chicos. ¿Sí? Miren, ahora quiero que me conteste. Tenemos, entonces dijimos que sobre el eje X están representadas las raíces. ¿En dónde? En los puntos por donde la curva corta el eje X, o toca el eje X. Entonces tengo una raíz acá. ¿En dónde se puede ver, chicos? ¿En dónde tengo una raíz? El menos dos. Sí, ¿En dónde? menos dos. Menos 2. ¿En dónde más? 1 1 En 1 y 3. y en 3. Muy bien. Acá, en esta gráfica, en el polinomio Q de X, ¿dónde tenemos sus raíces? menos 2 Menos 2, 1, menos 1 Menos y 1, 1. ¿no? Menos 1 y 1. Menos Perfecto. ¿Sí? Entonces, gráficamente, si tenemos la gráfica, puede ser que en el parcial les toque un ejercicio similar a este. Les dan la gráfica y les van a pedir las raíces del polinomio. Entonces, buscan los puntos por donde la curva corta el eje X y ahí tienen las raíces. Entonces, acá tengo una raíz, acá tengo otra y acá tengo otra. ¿Está? Bien. Veamos a ver. Este es el polinomio, la gráfica del polinomio P de X. Es este ejemplo. Este es el polinomio P de X. Un polinomio de grado 6. ¿Sí? Y como Hola, ya Patricio. dijimos, ¿sí? Los chicos preguntan ahí en el chat que no les quedó bien en claro el tema del número de pliegues. Lo que comentaste sobre los números de pliegues. Ajá. Ahora lo repaso, Víctor. Bien. ¿Sí? Gracias. Bien, chicos, seguimos. Habíamos dicho que un polinomio de grado 6, ¿sí? Un polinomio de grado 6 tiene 6 raíces, que podrán ser todas reales, que podrán ser algunas complejas, que podrán ser todas distintas o algunas iguales. Pero un polinomio tiene 6, de sexto grado tiene 6 raíces. Fíjense lo que dice el ejemplo. Este polinomio tiene 4 raíces reales. ¿Sí? 4 raíces reales. Están faltando otras 2. ¿Cómo serán esas otras 2? quizás reales. Serán complejos, no reales. Serán raíces complejas, no reales. Y esas raíces complejas, no reales, no se van a ver reflejadas en la gráfica. ¿Está? Bien, veamos, ¿cuáles son esas raíces? La primera es menos 2, justo ahí, menos 2 como ustedes dijeron. Después tenemos una segunda raíz que es 1, ¿sí? Llamada x sub 2, es 1, y es doble. ¿Qué significa esto, que sea doble? Significa que 1 es raíz 2 veces del polinomio P de X. ¿Está? Es decir, que cuando yo busque las raíces de P de X, voy a encontrar que 1, esta raíz se repite, ¿sí? Es 2 veces. Se dice raíz doble. Esto tiene que ver con el orden de multiplicidad que vamos a ver la próxima clase, el orden de multiplicidad de una raíz. Entonces, esta raíz es doble o de orden de multiplicidad 2, así también se dice. En cambio, esta raíz es simple y esta raíz es simple. Veamos el polinomio Q de sexto grado, tiene 6 raíces. Y fíjense que las 6 raíces son reales. Entonces, las 6 raíces están acá, sobre el eje X. Ahí están las 6 raíces. Bien, ¿cuáles son? Una es menos 2, es doble, es 2 veces raíz de Q. Otra, menos 1, y esa es simple, ¿sí? Y otra, la tercera, 1 es triple, es decir, es 3 veces raíz de este polinomio. Entonces, si sumamos, teniendo en cuenta el orden de multiplicidad, tenemos las 6 raíces. Acá hay 2,
menos 2 es doble, hay 2, acá hay una, ya van 3, y este es triple, ya van otras 3, o sea, 6 raíces. Ahí están las 6 raíces reales de Q de X. Bien, profe, ¿se entendió? Pero ahora, ¿cómo hago yo para darme cuenta cuál es el orden de multiplicidad de la raíz en la gráfica? Eso también es importante, así que presten atención a lo que voy a decir ahora. Escuchen. Bien. Si la curva atraviesa al eje X sin desvirtuarse, es decir, manteniendo un comportamiento casi lineal, ojo, no es una recta, por eso digo casi lineal, ¿sí? Entonces, si la curva atraviesa el eje X sin cambiar su concavidad, ¿sí? Allí en ese punto tengo una raíz simple. Allí tengo una raíz simple. Acá también tengo una raíz simple. Veamos esta gráfica. Si la curva atraviesa el eje X, lo atraviesa, y si la curva se desvirtúa, en realidad se dice, cambia la concavidad. A ver, quiero que me ayuden acá. En este sector de la curva, ¿qué concavidad tiene? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. En este sector, por debajo del eje X, ¿qué concavidad tiene esta curva? Este Hacia sector, abajo. perdón. Hacia abajo. Cambió la concavidad al atravesar el eje X. Entonces, en ese punto tengo una raíz de orden de multiplicidad impar, pero no simple. Impar, es decir, será de orden de multiplicidad 3, 5, 7, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Se entendió, chicos? Miren acá. La curva atraviesa el eje X, pero no cambia la concavidad. Tiene un comportamiento casi lineal. Entonces, en ese punto, tengo una raíz simple. Bien, profe, ¿se entendió? Y ahora, ¿cómo hago para reconocer cuando una raíz tiene orden de multiplicidad par? Es decir, es doble, es cuádruple, séptuple, etcétera, etcétera. Van a tener una raíz de multiplicidad par cuando la curva solo toca el eje X y rebota, así se dice. La curva rebota. Entonces acá en este punto tengo una raíz de multiplicidad par. Acá también la curva toca el eje X y rebota. Entonces en este punto tengo una raíz de multiplicidad par. Y fíjense que X2 es doble. Acá X1 es doble. X3 es triple. Tiene multiplicidad impar. ¿Quedó claro, chicos? Bien, explicamos lo que preguntaba su compañera o el compañero. Número de pliegues. Habíamos dicho que vamos a tener pliegues en donde la curva cambia de concavidad. Perdón, sí, de concavidad. No de concavidad, sino de creciente a decreciente, chicos, perdón. Entonces, fíjense yo acá. La curva es decreciente y pasa creciente. Entonces acá tengo un pliegue. A ese punto, después ustedes en análisis matemático lo van a reconocer o lo van a definir como punto crítico. ¿Sí? No quiero hablar de punto crítico porque es un concepto que ustedes no conocen. Lo van a conocer más adelante en análisis matemático. Entonces acá yo tengo un pliegue. La curva pasa de decreciente a creciente. Bien. Ahora la curva de creciente pasa a decreciente. Ahí tengo otro pliegue. Entonces acá tengo un pliegue, acá tengo otro pliegue, y finalmente acá tengo otro pliegue. ¿Cuántos pliegues tiene esta curva? 3 pliegues. Y el número de pliegue tiene que ser menor al grado del polinomio restado en 1. El polinomio P tiene grado 6. Y si yo le resto a 6, le resto 1, me da 5. Entonces, el número de pliegues tiene que ser menor o igual a 5. ¿Está, chicos? Bien. Ahora lo que vamos a hacer, no sé cuánto nos queda. Esperen un segundo, chicos. Sí, vamos a ver esto rápidamente, chicos, y luego pasamos a la práctica.
Bien, chicos, veamos, fíjense, esto es GeoGebra. Ustedes ya imagino que están trabajando con GeoGebra. Pueden cargar un polinomio de manera fácil, chicos. Miren, yo acá tengo cargado ya el polinomio por cuestiones de tiempo, el polinomio P de X, que es un polinomio de sexto grado. ¿Cómo se carga? Vienen en este icono, acá en la parte inferior de la pantalla, hacen clic en ese icono y se despliega el teclado digital. Entonces, a partir de este teclado, ustedes pueden ingresar números, operaciones, raíces, potencias, etcétera, etcétera. De esa forma, entonces, van a ingresar el polinomio. No se olviden de ponerle un nombre. Yo le puse el nombre P de X. Fíjense que es un polinomio de grado 6, ¿sí? De grado 6. ¿Y qué dijimos respecto de las ramas? Si el grado es par, ambas ramas se dirigen o hacia arriba o hacia abajo. Y fíjense que se dirige hacia arriba en la gráfica. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es positivo. Bien. Si fuera negativo, yo a propósito le voy a poner un signo menos ahí, chicos. Presiono Enter. ¿Qué pasa con las ramas? Ambas se dirigen ahora ¿hacia dónde? Abajo. Hacia abajo. ¿Está? Bien. ¿Qué dijimos? Si el grado del polinomio es impar. Miren, ahora yo voy a convertir al polinomio P en un polinomio de grado 5. ¿Qué pasa con las ramas? Una rama se dirige hacia arriba y la otra hacia abajo. Como el coeficiente principal es negativo, la de la izquierda se dirige hacia arriba y la de la derecha hacia abajo. ¿Está claro? ¿Cuántos? Volvamos al polinomio anterior. Volvamos al polinomio anterior. Al original. Ahí está el polinomio. Veamos cuántos pliegues tiene, chicos. ¿Cuántos qué, profe? ¿Cuántos pliegues tiene? 1, 2 y 3 pliegues, ¿no? 3 pliegues. Es menor o igual que el grado del polinomio restado en 1. ¿Está? Bueno, fíjense acá, me parece que tenemos los 2 pliegues, ¿no? ¿Qué opinas, Víctor? ¿Sí, no? Sí. Sí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es menor o igual que el grado del polinomio restado en 1. Bien, veamos las raíces, chicos. Díganme, yo voy a agrandar un poquito esto, y díganme dónde tenemos las raíces reales de este polinomio P. Vamos. Chicos. Una raíz real. Ojo que en la gráfica solo tengo las raíces reales. -1. -1 es una raíz. Bien, miren bien la gráfica. ¿Qué orden de multiplicidad tiene? ¿Par, impar o es simple? Impar. Impar, entonces o es triple, o es quíntuple, o etcétera, etcétera, ¿sí? Tiene orden de multiplicidad impar y no es simple. ¿Otra raíz en dónde? 1. En 1. ¿Cómo es esa raíz? Sí. Simple. Simple, muy bien. Simple. Otra raíz en 2. ¿Cómo es esa raíz? ¿De qué orden de multiplicidad es? Par. Par. Puede que sea doble, puede que sea cuádruple, siempre va a depender del grado, ¿no? Bien, profe, ya entendí cuándo es par, cuándo es impar, cuándo es simple, etcétera, etcétera, el orden de multiplicidad. Pero ahora yo quiero saber exactamente si esta es triple, si es de orden de multiplicidad 3 o 5, si esta es de orden de multiplicidad 4, 2. ¿Cómo hacemos? Bueno, GeoGebra nos ayuda, chicos, ¿sí? Hay un comando que se llama raíz, ustedes ingresan raíz, y cuando están ingresando ya la palabra raíz, se despliega una serie de comandos. Entonces, yo voy a elegir este comando, raíz y raíz del polinomio. Hago clic allí, y entre los paréntesis voy a ingresar el argumento. El argumento es el nombre del polinomio, al que lo hemos llamado P. Polinomio P, presiono Enter. Y fíjense que este comando me muestra las raíces. ¿Sí? Las raíces representadas en estos puntos. Me dice que en -1, 0, tengo una raíz. En 1, 0, tengo otra raíz. Y en 2, 0, tengo otra raíz. Y esas raíces son las abscisas de esos puntos. -1, 1, 2. Son las raíces. Pero no me dice cuál es el orden de multiplicidad.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a ingresar otro comando que se llama factoriza. Y ustedes me dirán, ¿qué es lo que hace este comando? Factoriza, ingreso el nombre en el argumento del polinomio, presiono Enter. ¿Y qué es lo que hizo, chicos? Observen esto y comparen con esto. Al polinomio que está expresado acá arriba en forma desarrollada, lo expresó ¿en qué forma? ¿En función de quién es? Sus De sus raíces. raíces. De las En raíces. función de sus raíces, en forma factorizada. Y habíamos dicho que en forma factorizada se expresa de esta forma. Coeficiente principal, 2. Ojo, este no es un signo menos, ¿no? Este es una flechita. Coeficiente principal, 2. Por x menos la primera raíz, que es 2. Ahí está la primera raíz, 2. Elevado al cuadrado. Este exponente está indicando el orden de multiplicidad de la raíz. Entonces, 2 es una raíz doble. Por x menos la otra raíz, 1, elevado a la primera potencia, 1, ahí tengo otra raíz. Como está elevado a la primera potencia, la raíz es simple. Por x menos 1, así lo tengo que leer, x menos 1, elevado al cubo. Menos 1 es la otra raíz, elevado al cubo. Y este exponente indica el orden de multiplicidad de la raíz menos 1. Es raíz triple. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro?